Hola, buenas. Continuamos con la segunda sesión en la que vamos a estudiar las partes de una carta. Bien, la primera parte de una carta es lo que llamamos membrete. En el membrete encontraremos casi siempre algún elemento gráfico. Es decir, podemos encontrar, bueno, el logotipo. Vamos a buscar en internet. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Podéis pinchar en cualquiera de ellas, podéis buscar en Google Imágenes, ¿veis? El membrete es esa parte, por ejemplo, en esta carta está muy bien definido. Esto sería el membrete. Es el nombre de la empresa o el logotipo o algún tipo de cuestión gráfica. ¿Dónde puede aparecer? Pues puede aparecer donde queramos, ¿vale? Está abierto a la creatividad de la persona que redacte. Puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha o puede estar centrado. Acompañado a este membrete, en el propio membrete, perdón, siempre está la denominación de la empresa. Aquí, por ejemplo, grupo empresarial, ya está puesto. Aparece casi siempre la dirección de la empresa, la sede social, el código postal, el teléfono, el número fax y el email, ¿vale? Generalmente se utiliza prioritariamente el margen izquierdo, ¿eh? Este tipo de membrete siempre se pone a la izquierda, suele. No es obligatorio, pero suele. Además, otro elemento curioso es que en el margen izquierdo, aquí en esta no lo podemos ver, en el margen izquierdo, sí, con el texto oblicuo, torcido 90 grados, perdón, las empresas a veces, sobre todo las pymes, suelen poner el número de inscripción en el registro mercantil, el número de identificación fiscal de la empresa. Aquí no veo ninguna que lo haga, pero bueno, a ver esta. Sí, en esta tiene pinta de que sí que lo tenemos. ¿Lo veis? Aquí, ¿veis el ratón? Ahí aparece en el margen izquierdo el código de identificación fiscal. Nos iríamos a la siguiente parte de la carta, en donde tenemos que hablar del destinatario. El destinatario es hacer referencia a aquella persona a la cual vamos a dirigir nuestra carta. Podemos utilizar diferentes estilos para referirnos a la persona. Podemos ser muy formales, podemos ser educados, neutrales, cordiales o incluso informales. La expresión excelentísimo señor más apellido se utiliza cuando a la persona a la que nos dirigimos es de un rango superior al nuestro. El educado, aquí hay un fallo, perdonadme. A la atención del señor más apellido. A la atención del señor más apellido. Esto es una expresión muy utilizada. La educada y la neutral son las más utilizadas. ¿Cómo sería la neutral? La neutral es un poquito más amistosa, ¿vale? Estimado señor Martínez. Ya no es a la atención, sino que es estimado señor Martínez. Esto se ha copiado sin querer, lo siento. Está duplicado el SR. Cordial ya es cuando hay una relación de amistad. A la atención de Carlos Martínez. Nos permitimos la licencia de citar su nombre. ¿Lo veis? Ya no estamos solamente haciendo referencia al apellido, sino que conocemos su nombre. Por último, para cartas ya personales de muchísima confianza, podemos utilizar un querido Carlos. ¿Vale? En cualquier caso, conviene siempre que aparezcan estos elementos. El nombre de la persona, sus apellidos, el tratamiento, es decir, qué cargo ocupa, la calle, el número, la ciudad, el código postal, el país en el que vive, la provincia. Bien. Se puede colocar esta parte tanto a la izquierda como a la derecha. Está bien tanto a la izquierda como a la derecha. Pero hay una situación en la cual no será optativo hacerlo a la izquierda o a la derecha, sino que será obligatorio, que son este tipo de sobres que se llaman sobres con ventanilla. Si os fijáis, aquí son estos sobres que hay como un papel transparente en donde ves el interior, muy típico de los bancos. Bueno, pues en ese caso tendremos que ponerlo
a la izquierda o a la derecha en función de dónde esté. La cuestión es que a la hora de hacer el doblaje, a la hora de doblar el documento, quede perfectamente insertado en esa posición, para que se vea desde fuera. Bien, muchas veces las cartas que se emiten son en referencia a otras cartas previas, es decir, son a contestación de algún tipo de elemento. Hay veces que en el lenguaje, en las cartas comerciales, es necesario hacer una referencia rápida de a qué motivo justifica esa comunicación escrita, ¿no? Y para eso se utilizan las referencias. Puede ser que estemos haciendo una carta en contestación a un escrito, puede que estemos haciendo, podamos referenciar la carta a otra carta en una fecha concreta. Bueno, ahí tenéis, podéis leerlo con tranquilidad, la cantidad de referencias que pueden usarse, ¿vale? Bien, posteriormente debemos fijar el asunto. El asunto tiene que ser, como en los correos electrónicos, algo muy breve. 2, como máximo, 3 palabras, en donde ponemos claramente cuál es el asunto de nuestra carta. Por ejemplo, asunto, reclamación de pedido. Asunto, envío de catálogo. Asunto, reclamación de compra. Asunto, petición de albarán. Muy, muy sintético, ¿vale? Siguiendo esto, tenemos que colocar la fecha, ¿vale? Tenemos que colocar la fecha. Es importante, bueno, la alineación de la fecha, pues bueno, puede ser a la izquierda, puede ser de nuevo a la derecha. Lo que nunca he visto una carta es con la fecha en el centro. Eso nunca lo he visto, ¿vale? No es correcto. Puede colocarse, pero no es lo más correcto. Visualmente no queda bien, o a la izquierda o a la derecha. Lo importante en cualquier caso es que quede bien cuadrado. Que quede bien cuadrado en el espacio, es decir, que haya espacio arriba, que haya espacio abajo y que esté bien alineado, tanto a la izquierda como a la derecha, como sea, pero que quede bien estéticamente. La cuestión es que normalmente la fecha, lo curioso que tiene la fecha es que siempre va en el lugar contrario en el que hemos puesto, en el lugar que hayamos puesto el destinatario. Si el destinatario lo hemos puesto a la izquierda, la fecha irá a la derecha. Y si el destinatario lo hemos puesto a la derecha, la fecha irá a la izquierda. Suele ir siempre en posiciones contrarias. Ahí os pongo dos formas muy comunes de expresar la fecha en la cual se envía la carta. Siempre, 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 primero ponemos la ciudad. Y luego ya tenemos dos formas. Zaragoza, a 24 de marzo de 2020. O Zaragoza, a 24 de marzo de 2020. La diferencia es una coma o la preposición a. Bien, pasamos a la parte ya inicial de la carta en donde tenemos que expresar el saludo. Bueno, hay que escoger un saludo adecuado y para ello os propongo una serie de expresiones. Por ejemplo, señor, distinguido señor, estimado señor, señora Muñoz, estimado cliente, como vosotros estiméis oportuno. Es importante que no seáis repetitivos, porque ya habéis puesto el destinatario antes, ¿vale? Si en el destinatario ya habéis puesto, pues, a la atención de Carlos Martínez. No quedaría bien poner ahora estimado señor Carlos Martínez. ¿Me explico? Ya hemos puesto que es Carlos Martínez. Ahora simplemente nos limitamos a poner, pues, una expresión como esta. Atención, porque hay diferentes personalidades, como ya sabéis, pues que hay que tener un cierto protocolo. Excelentísimo, excelencia, ya lo hemos visto y lo tenéis en un documento en el modo. En cuanto al cuerpo, bueno, esta es la parte central de una carta comercial en donde hay que prestar toda la atención posible. Es obligatorio que el cuerpo de una carta tenga como mínimo 3 párrafos, en donde se incluya la introducción, el desarrollo y la conclusión de la idea final. ¿Vale?
dentro de la carta, el cuerpo siempre, como mínimo, debe tener 3 párrafos. Y digo como mínimo porque puede tener 4, 5 o 6. En la introducción lo que hacemos es hacer el planteamiento del tema, ¿vale? Cada uno, según su contenido, pues tenemos que expresar una pequeña introducción del tema. Frases hechas que os propongo. La presente tiene por objeto comunicarle a usted que... patatín. En relación a su carta fechada el 4 de noviembre de tatatín, cuando estemos haciendo una contestación, tengo el gusto de incluirles... Por instrucción del director general debo hacerle saber, tenéis un montón de expresiones que me he molestado en buscar y que lo tengáis. Usar la más adecuada. Hay que ser protocolarios, hay que escribir bien y hay que usar este tipo de expresiones porque estas cartas son imagen de nuestra empresa. En el desarrollo es donde vamos a explicar perfectamente con detalle cuál es el motivo de nuestra carta. Vamos a poner toda la información, vamos a plasmar ahí cualquier tipo de idea, de argumentación, de fórmula, lo que sea. Conviene que entre los diferentes párrafos de esta parte dejemos siempre como mínimo un espacio. Es decir, los párrafos tienen que verse claramente que están distanciados el uno del otro, ¿vale? Por tanto, siempre como mínimo un intro entre párrafo y párrafo. Cada párrafo tiene que expresar únicamente una sola idea. En un mismo párrafo no podemos hablar de dos cosas distintas. Bien, además tenemos que seguir un orden cronológico, un orden de importancia, algo, pero que se vea que hay un orden. Generalmente son orden cronológico. Bueno, os pongo ahí más consejos, leerlos todos, no reiterar una idea aclarada con más frases, es decir, recordáis, no ser redundantes. Bien, tenéis que leer este documento, ¿vale? Como mínimo tenéis que hacerle una lectura al PDF. Por último, tenemos la conclusión, un párrafo final dentro del cuerpo, que es la conclusión, donde tenemos que hacer un resumen de todas las ideas expuestas en el cuerpo. Aquí tenéis el cuerpo, el esquema del cuerpo, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Saliéndonos del cuerpo de la carta, tenemos el cierre, la despedida. Generalmente aquí el protagonista va a ser la despedida. Bueno, en función del objeto que tenía la carta, podemos usar determinadas frases para ir cerrando, como creemos haber aclarado sus dudas sobre patatín. Si desea recibir una información más detallada, lo que tiene que hacer es patatán. Si tiene alguna sugerencia, patatín. Tenemos la seguridad de que comprenderá las circunstancias, patatín. Os he puesto ejemplos, ¿no? Porque veo que os cuesta utilizar un lenguaje protocolario. Bien. Para despedirnos de aquella persona a la que nos dirigimos tiene que ser una forma breve y sencilla. Recargar excesivamente las despedidas no es una buena idea. Debemos evitar aquí las abreviaturas. Es importante ser breves, pero no poner iniciales. Atentamente JM. No vamos a utilizar las iniciales de nuestro nombre y apellidos. Bueno, la despedida se escribe exactamente a 2 espacios después de la última frase del texto. Y aquí os he puesto unos ejemplos. Tenéis un montón. Atentamente, cordialmente, reciba un cordial saludo, le saludamos atentamente, afectuosamente, sinceramente, esperando su pronta respuesta, si lo que queremos es que nos devuelvan una contestación. Bueno, tenéis un montón de fórmulas. Usar la más adecuada. Cuidado, no estoy diciendo usar la que queráis. Os estoy diciendo usar la más adecuada. Aquí tenemos un poco el esquema, la estructura de cómo debe ser una despedida. Bien, hay otra parte que ya no es tan común, que es la antefirma. ¿Qué es esto de la antefirma? Bueno, pues lo habéis hecho un poquillo en el certificado.
cuando estamos escribiendo una carta en nombre de otra persona, que generalmente es un jefe, un superior, que no está dispuesto a estar media hora escribiendo una carta y secretario o secretaria, escríbeme la carta y ya está. Bueno, pues esa autorización va ahí abajo, ¿no? En la antefirma es donde se pone que, bueno, se está redactando la carta en nombre de alguien, en nombre del jefe. Por tanto, ahí tiene que ir abajo una firma de la persona que está, del secretario o la secretaria que está escribiendo la carta, escribiendo las iniciales a su lado, las iniciales de la persona que escribe la carta y diciendo el nombre de quién la escribe. Por último, y para acabar, tenemos ya sí la firma. En esa firma es la persona que se responsabiliza del contenido y que puede tener validez incluso jurídica. Generalmente la firma la ponemos siempre a la derecha, no como os la he puesto yo aquí, ¿veis? Yo aquí en el folio os la he puesto a la izquierda, generalmente es a la derecha. Tenemos tres tipos de firmas. La firma autógrafa, la firma... bueno, tenemos tres partes, perdón. La firma autógrafa, es decir, el trazado a mano con la firma. Debajo de este documento, de esta parte gráfica, tenemos el nombre de la persona que firma. Como he dicho antes, si es una persona la que ha escrito la carta en nombre de otra autorizada, se ponen siempre las siglas PO, que significa por orden, quiere decir, por orden de fulanito, escribo esto, ¿no? Entonces se ponen las siglas PO. Se puede poner PP, por poder, o PA, por autorización. Alguna de estas tiene que aparecer. Y por último, ponemos el cargo del firmante debajo del nombre. Responsable de ventas o secretario o secretaria de lo que sea. En multitud de ocasiones una carta tiene anexos, ¿sí? Y por tanto esos anexos hay que avisar de que aparecen. ¿Qué puede estar en un anexo? Pues un pedido, una factura, un albarán, un cheque, cualquier cuestión. Y debemos al pie de página advertir de que la carta contiene anexos. No vaya a ser que un despistado no se entere. ¿Vale? Se hace a dos espacios. Como os lo pongo, temas de formato, leeros con detenimiento la teoría. Se hace a dos espacios de las iniciales de identificación. Se puede poner, por ejemplo, anexo, dos puntos, fotocopia de la factura. Bueno, vamos al famoso postdata, ¿no? Que se utiliza mucho. Es parecido a lo de las iniciales, por orden, por poder o por autorización. Sus siglas son PD. Y lo que hacemos es pues añadir una coletilla final de la carta. Por ejemplo, postdata. Esta oferta solo es válida hasta el último día del mes. Postdata. Esta oferta expirará en los próximos 30 días. Lo que sea. Debe ser muy breve. Una postdata no puede tener más de una frase. En ningún caso. Y siempre se ponen... postdata siempre se escribe alineado en el margen izquierdo. A dos espacios, de nuevo, dos espacios desde la última letra. Bien, si no aparece en el membrete, tenemos que tener la dirección del remitente. Tenemos que poner la dirección del remitente. Siempre se va a hacer al final de la carta y lo haremos pues en el margen izquierdo. ¿El remitente quién es? Por si hay alguna duda. El remitente es el que está enviando la carta. Tenemos el remitente y el destinatario. Espero que esto se domine. Si no lo vamos a poner en el sobre, o en el sobre hay que ponerlo siempre, pero si no lo ponemos, si no tiene membrete, la parte inicial, si no hay membrete, pues lo tenemos que poner al final. Ahí tenéis un ejemplo de cómo lo pondríamos. Tenemos que poner el nombre, la calle, la ciudad, la provincia, el país. Tenéis ahí dos ejemplos, ¿vale? Bien, pues hasta aquí la parte de hoy, donde hemos visto un poco brevemente todo lo que son las partes de una carta comercial.